Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor de que podemos estar aquí a pesar de cualquier tipo de interferencia eléctrica, situacional. Damos gracias a Dios también por estos niños que salen con unas energías para las clases que ya quisiéramos nosotros, que ya pasamos esa etapa, tener esa energía y ese vigor. Pero en Cristo siempre tenemos esa energía y ese vigor para su gloria y para su honra. En esta mañana inicialmente quiero hablarle de uno de los pecados, podríamos decir uno de los principales pecados en los que incurrimos tristemente diariamente. El mundo entero incurre en ese pecado y es el pecado de la envidia. Siempre estamos viendo, o el mundo siempre está viendo qué es lo que no tiene, qué es lo que tiene el otro que él anhela tener. Empieza a codiciar, ya sea poder, ya sea estatus, ya sean elementos materiales, sea lo que sea. El ser humano, desde que cayó en su naturaleza pecaminosa, está codiciando y está envidiando lo que tiene otra persona. Y tristemente también podemos decir que eso nos pasa a nosotros como creyentes cuando miramos a este mundo. Cuando este mundo nos tienta con todas las cosas que este mundo propone, nosotros algunas veces podemos resbalar y caer y envidiar lo que tienen otras personas. Y si podemos poner el ejemplo clásico ahora nosotros en medio de nuestro país, ¿qué tal si algunas veces en nuestro transcurso de la semana envidiamos al vecino que sí tiene corriente? O envidiamos al vecino que está en un circuito llamado los circuitos VIP. Los que viven, por ejemplo, en el circuito del hospital que no se les va. O envidiamos a aquellas personas cuando las vemos caminando por la calle saliendo con una caja de pollo, cuando nosotros a lo mejor no tenemos. Y así sucesivamente podemos seguir teniendo ejemplos de cómo nosotros algunas veces somos tentados por anhelar estas cosas que tienen aquellos que no conocen a Dios. Que los que no conocen a Dios están completamente desinhibidos de las consecuencias de lo que están haciendo contrario a Dios. Viven en este mundo y es todo felicidad, o todo se les da bien, o siguen avanzando, mientras nosotros, los hijos de Dios, parece que no avanzamos. La pregunta que les traigo en esta mañana, y que creo que el pasaje que vamos a ver nos las va a responder es: ¿por qué no debemos envidiar la vida de los malos? Se la repito, ¿por qué no debemos envidiar la vida de los malos? La vida de aquellos que son impíos y que no están en los caminos del Señor. Bueno, esta pregunta la vamos a estar respondiendo a lo largo del Salmo 73. Así que yo le invito en esta mañana a ir al Salmo 73 para leerlo y comenzar la exposición de la palabra de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo
que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor, para nosotros poder entender, Señor, y aplicar en nuestra vida lo que tú quieres para nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a no solamente recepcionarlo de una manera natural en nuestra mente, Señor, sino que baje a nuestro corazón, Señor. Que tú fundas tu palabra en nuestros corazones, Señor, para poder vivirla para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos en esta mañana. Amén. Hermanos, este Salmo 73 lo vamos a estar viendo en 3 grandes secciones. Y la primera sección que nos va a empezar a ayudar a responder esa pregunta de por qué no debemos envidiar la vida de los malos es la sección del versículo 1 hasta el versículo 9, donde vamos a poder ver que nuestra envidia crece ante la vida de los impíos y ver cómo ellos viven sin consecuencias. Nuestra envidia crece al ver a los impíos cómo viven sin consecuencias. Y ciertamente el salmista comienza este Salmo 73, dicho sea de paso, es el Salmo de Asaf. Ya no es un Salmo de David específicamente, sino de uno de los cantores, directores de coro de David. Y él empieza ciertamente con un primer versículo que parece esperanzador para todos nosotros. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Está mostrando que Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso para con su pueblo, para con aquellos que han sido limpiados de corazón, que han limpiado su corazón, que han buscado estar en Dios dentro del pueblo de Dios para su gloria. Pero automáticamente, después de este maravilloso inicial versículo, podríamos decir que pareciera un salmo que va a ser completamente bueno, va a ser un salmo completamente de bendición y de agradar a Dios. El salmista cambia completamente. Dice, aunque Dios es bueno con todo su pueblo, dice el versículo 2, en cuanto a mí, casi se han deslizado mis pies. Es una idea de que como que casi he entrado por un mal camino, el cual lo que me esperaba no era un camino completamente pavimentado, sino lo que me esperaba era completamente un abismo, un barranco, donde se iba a deslizar completamente el salmista. Dice, casi se deslizaron de mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Está diciendo que a donde él se dirigía, aun cuando era parte de ese pueblo de Dios, que Dios era bueno con él, no era el camino correcto. Y nos explica, a partir del versículo 3, nos explica el por qué casi se deslizan sus pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ciertamente este salmista, esta persona que era una persona completamente temerosa de Dios, está diciendo que aún siendo temeroso de Dios, aún siendo parte del pueblo de Dios, aún viendo cómo Dios hacía bien a su pueblo, estaba teniendo envidia de los que no eran pueblo de Dios. Estaba teniendo envidia de aquellos que podían ser arrogantes y poder jactarse de todo lo que estaban cumpliendo, de todo lo que se proponían. Como dice la última parte del verso 3, dice, viendo la prosperidad de los impíos. Porque en una lógica pudiéramos decir que el pueblo de Dios debería ser la única sección en donde Dios bendijera, en donde Dios prosperara, y el pueblo de Dios es supuestamente, en la lógica humana, el que debería salir adelante. Y aquellos que no están con Dios, aquellos que no viven con Dios, aquellos que aborrecen a Dios, que tienen a Dios completamente como enemigo, serían los que deberían estar viviendo una vida de sufrimiento, viviendo una vida completamente en penumbras, con consecuencias día tras día por su pecado. Pero lo que está viendo el salmista no es eso. Lo que está viendo el salmista en su realidad es que el impío es el que prospera. Y a partir del versículo 4 y hasta el versículo 5 vamos a ver la descripción de cómo es esta prosperidad de los impíos. Dice el versículo, porque no tienen congoja por su muerte. O sea, viven una vida sin preocupación por morir. Ninguna. Inclusive cuando usted pueda ver a algunos impíos en pleno 2024 te pueden decir,
yo vivo mi vida como yo quiera y no importa cuando me llegue la muerte. Inclusive hay algunas canciones por ahí que dicen, si mañana me voy para el otro lado, que me quiten lo bailado. Es como que estamos y vivimos todo lo que queramos y no nos importa la muerte. Viven sin ningún tipo de congoja por su muerte. Su vigor está entero, no hay manera en que puedan entenebrecerse o tener temor, ay, estoy haciendo esto mal y eso me puede acarrear la muerte. No, viven sin ningún tipo de problema con eso. En el versículo 5 dice, no pasan trabajo como los otros mortales. ¿Cuántas veces no hemos visto personas completamente enemistadas con Dios que no pasan trabajo? No voy a dar ejemplos específicos, pero sabemos personas que aun cuando muchos cristianos ahora mismo están sin corriente, sin comida, sin nada, ellos tienen corriente, comida, carro, gasolina, todo lo que quieran. Lo tienen todo. Viven completamente sin ningún tipo de trabajo. Ni son azotados como los demás hombres. No tienen esas consecuencias, no tienen esas cargas. No tienen las cargas que cada uno de nosotros tenemos de levantarnos todos los días de nuestra cama o completamente sudados o completamente cansados, no dormimos bien. Estamos como lo que decimos, con un sueño viejo. Y todo eso es consecuencia de lo que estamos pasando. Ahora bien, dice el salmista a partir del versículo 6 hasta el 9, ¿cuáles son las características que va produciendo esa altanería o esa prosperidad de los impíos en ellos? Dice el salmista, por tanto, la soberbia los corona. Son orgullosos, son personas que creen que lo pueden tener todo. Dice que se cubren de vestido de violencia, no tienen problema en violentar a otras personas. No solamente físicamente, sino verbalmente, sino hay una cola para obtener un medicamento, para operarse. Esas personas pasan por delante, no les interesa el orden. Y una tras otra dice, los ojos se les saltan de gordura. Pueden comer lo que quieran. Tienen lo que quieran. Dicen, logra con creces los antojos del corazón. Son personas completamente desenfrenadas. Todo lo que pide su corazón, eso logran. Dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Inclusive puede decirse, sentarse y conversar con otras personas orgullosamente de lo que hicieron en contra de otros. Y lo último que nos pone el salmista en el versículo 9 dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea por la tierra. Se dan el lujo de poder dar injurias contra Dios, de poder blasfemar contra Dios. Se creen completamente intocables. Esa es la consecuencia de estas personas que están prosperando y no tienen a Dios. Pero esas personas son las que al salmista les está dando envidia. Una persona que está dentro del pueblo de Dios tiene envidia porque ellos pueden pasearse así y no les va a pasar nada. Ahora bien, si vemos todo eso y pudiéramos sacar una enseñanza de este primer punto del sermón, pudiéramos decir lo siguiente, partiendo del versículo 1 en donde nos dice que Dios hace el bien a su pueblo y entendiendo que Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es el mismo desde el principio, lo es hoy y lo será hasta el final de los tiempos. Partiendo de que Dios no cambia y es bueno, no debemos tener envidia de los impíos, ya sea que prosperen, porque viven una vida sin pensar en su inminente muerte y sin pasar trabajo. Nosotros no debemos tener envidia de esos impíos, porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios que nos va a hacer siempre el bien. Aun cuando no lo veamos hoy, aun cuando estemos pasando por consecuencias, por necesidades, nosotros tenemos el Dios que hace siempre lo bueno para su pueblo. Y no solamente eso, sino que seamos conscientes de que podemos ser tentados en este mundo por las cosas que tiene el impío. El ejemplo claro es el salmista. Nosotros no somos diferentes a ese salmista en ese sentido. Nosotros hoy estamos viviendo en un lugar con necesidades, con precariedad, y está viendo personas que no tienen a Dios, que están prosperando. Nosotros podemos sentarnos en la misma silla que se está sentando el salmista, siendo tentados a envidiar lo que tienen los que andan sin Dios. Así que seamos conscientes de eso. Seamos conscientes que las cosas materiales de este mundo y los que otros tengan nos pueden tentar. También entendamos que un tipo de vida como la de los impíos no es un tipo de vida buena. Imagínense todas las consecuencias que está trayendo la vida del impío. Está trayendo soberbia, está trayendo violencia, está trayendo maldad, está trayendo orgullo, está trayendo inclusive hasta blasfemias contra el Señor. Entonces, hasta aquí nos pudiéramos preguntar nosotros, ¿por qué el salmista está envidiando eso? Porque el salmista en su lógica no entiende que el impío prospere y que él no. Y ahí es donde surge la tentación de envidiar a los que están sin Dios. Pero pasando al segundo punto del sermón, los versículos de 10 al 20, es que si estamos en Dios,
vamos a conocer que ese impío, al final de los tiempos, va a perecer. Se lo repito, si nosotros estamos en Dios, es que vamos a poder conocer que ese impío, al final de los tiempos, perecerá. Sin embargo, cuando empieza esta sección, los versículos del 10 al 12, vamos a ver cómo hay una duda en el salmista si Dios está al tanto de este progreso de los impíos. Si Dios está al tanto de esta prosperidad de los impíos. Mire cómo dice el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose al templo, y aguas en abundancia serán extraídas para ello. Pero el pueblo dirá, ¿cómo sabe Dios? Se preguntará, ¿y hay conocimiento en Dios? Es como que el salmista todavía no acaba de encajar en su mente, en su lógica, que verdaderamente el impío prospere y Dios no haga nada. Se estará preguntando, ¿conocerá esto Dios? ¿O no lo conocerá? Y por eso es que los impíos andan a sus anchas. Y entonces los que sí son el pueblo de Dios está pasando penuria tras penuria. Sin embargo, dice aquí, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. El salmista llega a una conclusión que dice, si al final el impío prospera, ¿qué estoy haciendo yo limpiando mi corazón? Es como la imagen en un niño en la escuela. Cuando hay dos niños y uno se porta mal, y hay otro niño que se porta bien, siempre se porta bien, hace sus tareas, no hace bulla, está siempre sentado en su puesto. Pero hay otro que se porta mal, llega tarde, hace bulla, no trae el libro, no deja escuchar la otra clase. Sin embargo, lo que está viendo el niño bueno es que la maestra no le está diciendo nada a ese niño malo. Y la conclusión del niño es, si al final no le están corrigiendo esto, ¿qué hago yo sentándome y portándome bien? Si yo lo que quiero también es, de alguna manera, jugar y no estar aquí sentado. ¿Qué es lo que hace el niño bueno al final? Empieza a decir, en vano estoy aquí sentado y portándome bien. Si al final, si me porto mal, no me van a regañar. Es exactamente lo que está viendo el salmista aquí cuando dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Porque la otra conclusión también pudiera ser en la idea, que aunque el niño este se porte bien, cuando se vaya 1 milímetro nada más, la maestra sí lo regaña a él. Sin embargo, al niño que siempre se porta mal, no lo regaña. Porque lo que está diciendo el salmista es, si me estoy portando bien, o si tengo mis manos limpias en inocencia, aún así estoy siendo azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces estoy haciendo esto en vano. No hay necesidad de hacerlo, mejor vamos a volver a la impiedad. Sin embargo, cuando el salmista sigue desarrollando a partir del versículo 15, dice, si dijera yo, hablaré como ellos. Dice, voy a empezar a hablar como ellos, voy a empezar a decir lo mismo que dicen ellos, a hacer lo mismo que dicen ellos. Él mismo reflexiona y dice, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Lo que estaría comunicándole a las próximas generaciones sería engañarlos. Sería llevarlos por el mal camino, por ese mismo camino que él dijo que posiblemente resbalarían sus pies. Sería eso. Pero aún el salmista, aunque entiende que sería llevar por mal camino a las próximas generaciones si empieza a comportarse como los impíos, aún en su mente no lo ha entendido del todo. Fíjense cómo dice, versículo 16, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. En el entendimiento humano del salmista y en nuestro entendimiento, si pensamos humanamente nada más, todavía nos estaríamos preguntando, ¿por qué Dios permite que el impío prospere? ¿Y por qué yo siendo hijo o hija de Dios paso tanto trabajo? Sin embargo, el vuelco de todo el salmo, el vuelco de toda la idea es a partir del versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista lo que está diciendo cuando dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, posiblemente recuerden que en el Antiguo Testamento, donde ellos podían estar confiadamente en la presencia de Dios, era en el templo, era cuando oraban en el templo al Señor. Y dice, cuando entró en el santuario de Dios, cuando estuvo en la presencia de Dios, Dios le permitió entender, no por su propio entendimiento del salmista, el cual era ilógico, sino que Dios le permitió entender cuál era el fin de los impíos. Ciertamente nosotros hoy no tenemos que ir a un lugar específico para estar en la presencia del Señor. Ciertamente nosotros hoy lo que hemos creído en Jesucristo, en su Evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados, ya el Señor cuando ascendió nos dejó el Espíritu Santo aquí y nosotros estamos siempre en la presencia de nuestro Señor. Siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Y nosotros, si nos aferramos a Él, podemos comprender y sabemos cuál es el fin de los impíos.
Mire cómo empieza a describirlo. Ciertamente los has puesto en deslizadero. La misma imagen en cual el salmista se iba a deslizar es la que él dice que Dios está poniendo a los impíos. Ya están en deslizadero. Ellos no lo saben, ellos no lo sienten, no lo padecen. Ellos piensan que la vida es una fiesta y que no va a haber consecuencias, pero ciertamente ya Dios los ha puesto en deslizaderos. En asolamiento los va a hacer caer. Y de repente el salmista dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Aunque algunas veces pensamos que los impíos no están teniendo consecuencias, sí las tienen. Y vienen de repente, vienen de un día para el otro. El Señor en su voluntad cuando se los quiere llevar, se los lleva. El Señor en su voluntad cuando quiere que pasen una penumbra, las pasan. Y ellos pensando que estaban sin posibilidad de ser tocados. Así dice el salmista. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Es una imagen que pone esa vista de que como Dios está dormido o está de alguna manera pausado, pero sabemos que Dios no se pausa, Dios no se duerme, Dios siempre está atento de todo lo que acontece en su creación. Y Dios en su voluntad cuando quiere es cuando emite el juicio al impío. Hermanos, ¿qué podemos ver de esta segunda parte? Lo primero que podemos ver es que la vida de los impíos inclusive puede hacer que un creyente dude de la sabiduría y justicia de Dios como hizo con el salmista. Pero nosotros no debemos dudar. Nosotros debemos reconocer y siempre tener presente que nuestro Dios es omnisciente. Todo lo que acontece bajo los cielos, bajo las aguas del mar, sobre la tierra, sobre la galaxia, sobre todo lo que nos podemos imaginar, Dios lo sabe. Él lo sabe todo y está al tanto de todo. Aunque nosotros no veamos su obra, aunque nosotros no veamos su mano obrar, Él está ahí. Sin detenerse, siempre está al control y obrando según su voluntad. Así que cuando usted diga, pasó tal cosa, Dios lo está viendo, Dios está al control. No lo entendemos nosotros porque tenemos una mente finita, pero Dios lo entiende y lo controla todo. Hermano, sigamos siendo fieles a Dios a pesar de que veamos a los impíos prosperar. Sigamos siendo fieles a Dios, a su palabra, a su evangelio que nos ha salvado a pesar de los castigos y aflicciones que tengamos en este mundo. Bien lo dijo nuestro propio Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ninguna parte del evangelio o en ninguna parte de la Biblia dice que el pueblo de Dios va a estar completamente sin castigo, que el pueblo de Dios va a estar completamente sin consecuencias, que el pueblo de Dios no va a tener nunca un problema. Al contrario, nos dice que vamos a tener esas aflicciones. La lógica no es, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos intocables. No, la lógica es porque nosotros somos pueblo de Dios en medio de este mundo de tinieblas, nosotros vamos a tener aflicción. Pero la parte segunda es la más importante. Pero confiemos. Nuestro Señor, nuestro Salvador, ha vencido a ese mundo. Así que cuando usted vea al impío prosperar y que hace lo que usted quiere, el Señor ha vencido eso. Nosotros no tenemos que ser parte de eso. Nosotros no tenemos que obligatoriamente prosperar en este mundo y no tener problemas y no tener vicisitudes para sentirnos o vernos o reflejarnos en un espejo como el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios es el que pasa aflicciones. El pueblo de Dios es el que pasa aflicciones. Hermano, por la tentación de la vida que este mundo ofrece, no dejemos de santificarnos. No dejemos o no digamos como el salmista, en vano estoy limpiando mis manos en inocencia. ¿Para qué? No. Dios demanda que su pueblo se santifique en obediencia. Dios demanda que nosotros, de una manera poética como ese salmista, limpiemos nuestras manos de todo pecado, de toda maldad que esté corriendo por nuestro cuerpo. Que verdaderamente nos podamos presentar cada día más limpios y más santificados delante del Señor. Hermano, solo los que estamos en la presencia de Dios, a los que Dios nos ha abierto los ojos para ver el glorioso evangelio de Jesucristo por el cual somos salvos, a los que tenemos el Espíritu Santo sellado en nuestro interior para que nos guíes, somos los que podemos ver el fin del impío. Fíjese que el salmista, hasta que no entró en la presencia de Dios, no pudo ver el fin del impío. Nosotros, que ya podemos estar en la presencia de Dios, es que podemos ver el final. El impío no lo ve. Por eso es que el impío sigue en su impiedad, sigue en sus pecados, sigue pensando que es intocable. Pero nosotros conocemos cuál es el fin del impío. Y conocemos como pueblo de Dios cuál es nuestro fin. Hermanos, por mucho que el impío prospere y viva sin consecuencias en esta vida, Dios es un Dios justo y no lo dejará sin castigo. Conociendo esto,
no nos desviemos, no permitamos que la tentación a nuestros deseos de la carne nos nuble el entendimiento. Nosotros estamos en el buen camino gracias al Evangelio de Jesucristo. No importa quién prospera más, quién prospera menos, nosotros lo que tenemos es que dar gracias a Dios por el Evangelio y santificarnos cada día más para la gloria de nuestro Señor. Hermanos, para aquellos que nos visitan, la comprensión de un castigo final para los que viven desenfrenadamente solo puede comprenderse cuando estás en Dios. Cuando has rendido tu corazón, cuando has rendido tu orgullo humano, cuando has reconocido tu maldad, cuando entiendas tu necesidad de que Jesús te salve. Solo así verás la salvación del pueblo de Dios en Cristo y también verás el inminente castigo al que estabas caminando. Tienes que reconocerte que eres pecador. Tienes que reconocerte que a pesar de que a lo mejor tú lees este Salmo 73 y tú no estás haciendo literalmente todo lo que dice el Salmo, aún así estás pecando contra Dios. Aún así eres enemigo de Dios. Y la única manera en que puedes reconciliarte con Dios es a través de la obra de Jesucristo. La última parte de este pasaje, los versículos de 21 a 28, vamos a ver lo torpe que es pensar que lo mejor es ser malo y no estar con Dios. Fíjense cómo a partir del versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Cuando el salmista entendió que al final los impíos iban a perecer, dice, ¿cómo entonces es posible que yo estaría pensando envidiarlos? ¿O cómo era posible que yo estaría pensando inclusive dejar de limpiar mis manos en inocencia para caminar junto como ellos? Dice que tenía amargura en su alma, en su corazón sentía punzada. Dice, tan torpe era yo que no lo entendía. Y eso es una cosa que tenemos que ser presente. En nuestra lógica humana no lo vamos a entender. En la lógica de Dios y en la voluntad de Dios lo entendemos todo. Hermanos, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, cuando con nuestra lógica humana queremos medir y decir, ay, ¿por qué él sí está bien y yo estoy mal? Ay, ¿por qué él no se enferma y yo me enfermo? Ay, ¿por qué él sí tiene comida y yo no tengo? Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Usted tiene lo más importante que puede tener un ser humano en esta vida, que es a Jesucristo. Jesucristo es más que toda corriente, que toda comida, que toda salud, que todo. Jesucristo es lo más glorioso que tenemos. Porque en Jesucristo es donde Él nos da la vida eterna. Esta vida es pasajera. Muchos de nosotros han pasado más años que yo. Y aún así, con toda esa vida caminada, les puedo decir que lo que les espera en Cristo Jesús es una eternidad gloriosa. Es una eternidad sin llanto, sin dolor, sin problemas, sin ninguna vicisitud. No va a hacer falta ni corriente. ¿Entienden eso? Entonces, por vivir una vida de impiedad en los años que nos pueda dar Dios aquí, ya sean 40, 50, 60, 80, 120, no somos nada en eso. Cuando al final, si vives en esa vida alejado de Dios, lo que te espera es una eternidad peor que estar 24 horas sin corriente. Entonces, hermano, el salmista sigue caminando y dice, era como una bestia delante de ti, pero ahora reflexiona, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y esto es una parte importante. No fue que el salmista se aferrara a Dios y yo siempre estuve contigo. La segunda parte del versículo te dice, me tomaste de la mano derecha. Dios es quien nos aferra a Él. Porque si nos fuéramos por nuestro entendimiento humano, muchos se irían en el camino de los impíos. Pero Dios es quien aferra a su pueblo a entender el glorioso evangelio que los ha salvado. Sigue, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ahí es donde nos tenemos que aferrar. Posiblemente no podamos tener nada en este mundo. Nos quedemos sin nada, pero lo tenemos todo en Jesucristo. En quien tenemos que aferrarnos es en Jesucristo. Solo en Él lo tenemos todo. Y fíjense cómo dice, no solamente a quién tengo yo en los cielos, sino a ti. Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es el verdadero deseo que tiene que tener el salmista desde el principio. Aunque los impíos prosperen y tengan toda la riqueza de esta tierra, yo nada deseo en este mundo. Todo lo que deseo está con Cristo en los cielos. Eso es todo lo que tenemos que desear. Esto no significa ahora que no querramos
mejorar de alguna manera mientras estamos aquí, tener a lo mejor nuestra casa, tener alguna comodidad, pero eso no es lo que nos debe aferrar a esta tierra. Lo único que nos debe aferrar a esta tierra es vivir el evangelio que nos ha salvado, santificarnos esperando a nuestro Señor y proclamarlo a otros para que también pueda salvarse como una vez nosotros fuimos salvados. Eso es lo único que nos aferra a esta tierra. Pero si el Señor quiere que nos vayamos mañana, gloria al Señor. Termina el salmista diciendo, versículo 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, que significa mi heredad, mi herencia, es Dios para siempre. No hay mayor riqueza en este mundo que no sea Jesucristo. Usted puede poner todo lo que usted quiera en un tramo de la balanza, toda la riqueza, todo el poder, todo lo que usted quiera. Y usted pone a Jesucristo del otro lado y no hay manera de contrapesarlo. Jesucristo siempre va a ser mayor que todo lo que imaginemos. Y el salmista termina concluyendo cuál es la diferencia. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti van a perecer. Esos impíos con toda la prosperidad que puedan alcanzar en este mundo van a perecer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. 2 veces el salmista está diciendo, las personas se están apartando de ti. Sin embargo, en el versículo 18 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y el salmista no tenía el entendimiento que teníamos nosotros hoy. El salmista tenía que acercarse a Dios a través de la presencia de Dios en el templo, a través de las oraciones y la misericordia, a través del sacerdote que intercedía, a través del sacrificio que cubría temporalmente sus pecados. Nosotros hoy somos diferentes. Nosotros hoy entendemos que Jesucristo es el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Entendemos que Jesucristo es el perfecto sacerdote que intercede por nosotros. Entendemos que Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios con nosotros en todo tiempo. Entonces, nos ha dado el acceso pleno a acercarnos completamente a Dios a través del Evangelio. Nosotros sí podemos decir, pero en cuanto a mí, nos hemos acercado completamente a Dios a través de Jesucristo. Y eso es nuestro bien. Esa es nuestra riqueza. Esa es nuestra prosperidad. Eso es todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos que ganar. Concluye el salmista, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Nosotros, como pueblo de Dios, hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo, en el día de su venida. Ya sea que vayamos a Él o Él venga a nosotros, nosotros vamos a estar en un momento glorioso junto con nuestro Salvador, en un nuevo cielo y una nueva tierra, viviendo y adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, no seamos torpes al envidiar a los impíos, porque traerá amargura a nuestras vidas. No estoy diciendo que no podamos caer en tentaciones y mirar al vecino al lado y envidiarlo, pero eso lo que va a producir en tu vida es amargura. Es amargura porque no estás entendiendo plenamente el evangelio que te salvó y por el evangelio que te está santificando en tu vida. Desecha esa torpeza de tu mente y de tu corazón. Déjalo que prospere. O aún más, ora por él para que entienda que esa prosperidad no se la va a llevar de este mundo. Que busque la prosperidad verdadera que es en Jesucristo. Hermanos, demos gracias a Dios que Cristo nos guía en nuestro débil caminar. Cristo es quien nos toma de la mano. Nosotros por nuestros propios medios no nos pudiéramos aferrar a Él. Él es quien nos aferra a Él. Hermanos, no necesitamos nada más en este mundo que a Jesucristo que está en los cielos intercediendo por nosotros y preparando morada para nosotros. No debemos anhelar nada de este mundo. Nuestro deseo debe estar puesto en Dios. En este mundo vamos a ser maltratados. El salmista lo era. Vamos a ser maltratados y vamos a ir decayendo. Vamos a ir desfalleciendo, lo dijo el salmista, desfallecía su corazón. Producto del pecado vamos a ir perdiendo facultades hasta que este cuerpo, contaminado por el pecado, fallezca. Y no podemos olvidarlo. Este cuerpo va a fallecer. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no importa la vida aquí, cuando nuestra esperanza radica en Jesucristo y nuestra vida en gloria con Él por la eternidad. La conclusión del Salmo, hermanos, es la siguiente. Quienes se alejan de Dios perecen. Serán destruidos mientras el acercarse a Dios, esto significa arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo como un Salvador, es el bien. El acercarse a Dios es el bien, es la verdadera esperanza.
En esta mañana concluyo, mis hermanos. Hicimos una pregunta inicial que decía, ¿por qué no debemos envidiar la vida de los malos? Y hemos ido desarrollando el sermón en esta mañana, entendiendo que sí, podemos tener envidia, podemos ser tentados a tener envidia de esos impíos que viven como quieren sin consecuencia. Pero cuando estamos en Dios, conocemos cuál es el fin de esos impíos. ¿Por qué envidiarlos si ya nosotros conocemos su fin? Conocemos que Dios les tiene preparado que perezcan. Pero esa no es la única fuente de no envidiarlos. La fuente verdadera de no envidiarlos es que tenemos una mejor prosperidad de la que ellos pueden anhelar en este mundo. Y es nuestro Señor Jesucristo. Es torpe pensar que lo mejor es ser malo y estar aislado de Dios. Es sabio entender que estando en Jesucristo lo tenemos todo. No tenemos necesidad de envidiar a nadie. Jesucristo es nuestra prosperidad y es nuestra esperanza. Mi respuesta a la pregunta, teniendo a Cristo, no envidiemos la vida del malo, pues al final perecerá. Esa es mi respuesta a la pregunta. Teniendo a Cristo, no envidiemos la vida del malo, pues al final perecerá. Que Dios le bendiga esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, a través del glorioso Evangelio de Jesucristo, nos has dado a entender que aun cuando muchos prosperen sin ti en este mundo, Señor, nosotros somos los verdaderamente prosperados por medio del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor. Las necesidades que tenemos son muchas. Las dificultades que estamos pasando son muchas. Las aflicciones que vienen a nuestro cuerpo, a nuestro entendimiento, son miles, Señor. Pero en ti es donde tenemos que tener nuestra confianza. En ti es donde tenemos que tener nuestra riqueza, Señor. Anhelar. Todas esas dificultades lo que tienen que hacer en nosotros es anhelarte cada día más, Señor. Señor, permítenos ser luz en este mundo, Señor. Permítenos ser un instrumento tuyo para desvelar, Señor, el glorioso Evangelio, la riqueza y la prosperidad del glorioso Evangelio a aquellos que aún no te conocen y están lejos de ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos. Como mismo a nosotros nos quitaste del camino que nos iba a llevar al precipicio, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos para tu gloria y para tu honra, Señor. Para que esos impíos que hoy no te conocen y que incluso te blasfeman, Señor, puedan ser hechos hijos tuyos, coherederos con Cristo de las riquezas de los cielos, Señor. En el nombre de Dios Jesús oramos en esta mañana. Amén.